Sí, esta exposición lo que, digamos, refleja es un capítulo no conocido, no suficientemente conocido de la historia del arte, que gira alrededor del taller de gráfica popular, que tuvo una influencia inmensa en su época. Se funda en 1937 y en los años 40 y 50 fue muy importante, y que no solo, como digo, explica un capítulo no conocido de la historia del arte, sino que plantea una serie de problemas a lo que es, digamos, la forma de entender la historia del arte. Por un lado, tenemos esta idea de que la evolución del arte tuvo una evolución formal y que, por tanto, hay una progresión de las formas, y, sin embargo, estamos con unos artistas que voluntariamente plantean técnicas anacrónicas para el momento, incluso unas formas que tienen que ver con la expresión, tiene que ver con un elemento popular, que de algún modo estaba en contra de esta evolución que se plantea, que va desde el cubismo al surrealismo, al expresionismo abstracto. Por consiguiente, el ver cómo hay otras formas de entender el arte que no llevan esta evolución formal es muy importante. Esto es uno. Dos, estamos ante unos artistas que se plantean el cómo trabajar individualmente en cada sala. Los artistas, desde Mendes, desde Posada, Kate Coleridge, etcétera, todos tienen, digamos, su identidad, pero al mismo tiempo cómo hacer que el trabajo sea colectivo, cómo hacer que el trabajo tenga una incidencia social en su época. Estos dos aspectos, que además hoy tienen una relevancia tal vez mayor que en otra época, son también importantes en esta muestra. Tanto Posada como Coleridge, que son figuras aparentemente antitéticas. Coleridge quería ser Rembrandt, quería ser Durero, quería refinar y llegó a refinar el arte, digamos, del grabado hasta llegar a la maestría. Representa una tradición, representa una línea que fue reconocida en Alemania, fue reconocida en México, curiosamente fue conocida también en Estados Unidos, aunque fue criticada porque la obra era figurativa, porque tal vez era demasiado narrativa, incluso demasiado sentimental. Y luego tenemos a Posada, que no quería ser un artista. Posada, de algún modo, es como el Disney de su época, tenía muchos, tenía muchos oficios, y que hacía una obra que quería estar distribuida por todo el mundo, que fuese leída por todo el mundo. Y, curiosamente, a partir de estas dos figuras aparentemente antagónicas, pero que de algún modo convergen en México, Kate Coleridge es reivindicada por una serie de autores. Posada, obviamente, es casi como la figura de referencia para muchos autores mexicanos, sobre todo los autores alrededor del taller de gráfica popular, que se oponen al muralismo, porque sostienen que el muralismo es un arte tal vez del Estado, tiene que ser patrocinado por el Estado. Ellos quieren hacer algo popular. A partir de estos dos elementos se genera una genealogía del arte moderno que es distinta, de nuevo, de la que conocemos, y que une, digamos, dos países que aparentemente no habían estado relacionados, que es Alemania y México, y lo une con formas que son expresivas, son figurativas, como las que vemos en esta sala, pero también lo une con elementos aparentemente antitéticos, como son los isotipos del título, que es justamente todo lo contrario de esto, es la no expresividad, son las figuras que tienen casi un elemento abstracto, y digamos, relacionar elementos opuestos es lo que da también sentido a una época que no ha sido, digamos, entendida, ni siquiera ha suscitado el interés de la historiografía tradicional. La importancia fue fundamental porque, de hecho, ellos se planteaban cómo llegar a una población que es mayormente iletrada, que no tiene acceso a ciertos modos de comunicación, cómo contraponer con un elemento que sea
fácilmente legible, digamos, a la propaganda, a ya lo que empezaban a ser en aquellos momentos las industrias de la comunicación, y realmente consiguieron llegar a un público muy amplio. De hecho, el modelo de taller de gráfica popular fue después casi simultáneamente desarrollado o imitado en otros países como Perú, Colombia, la Unión Soviética. De hecho, tuvieron una influencia en la Unión Soviética, luego cuando llegó el estalinismo fueron censurados, y en otros países, y por consiguiente es algo que, como digo, tuvo una gran relevancia y es un capítulo injustamente desconocido de la historia del arte del siglo XX.